vacunación y que la gente conozca el concepto de inmunización y los beneficios que podemos obtener de las vacunas. Todo lo contrario, para mí es un honor estar en las aulas de su universidad. Gracias. Bueno, quiero presentar, compartir la hoja de vida de la doctora. La doctora Lourdes Dueñas, de Chicas, pediatra infectóloga, es pediatra en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum en El Salvador, infectóloga graduada del Instituto Nacional de Pediatría de México, con una maestría en control de infecciones de la Universidad de Valparaíso de Chile. Actualmente es la jefe del Departamento de Infectología del Hospital de Niños Benjamín Blum y coordinadora del Comité de Control de Infecciones Hospitalarias. Es profesora de pregrado y posgrado de la Universidad de El Salvador, vicepresidenta de la Asociación Salvadoreña de Infectología, secretaria de la Asociación de Pediatría de El Salvador, miembro del Comité de Resistencia Bacteriana y miembro del Comité Nacional de Investigación del Instituto Nacional de la Salud. Así que esta tarde tenemos realmente la oportunidad de contar con este espacio. Como decía la doctora, el educar a la población creo que es una de las principales metas que debemos de tener nosotros desde el área de la salud. Y quiero dejar con ella este espacio para que podamos tener esta charla. Las preguntas para todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, de las diferentes páginas de nuestra universidad, tanto de la Regional de San Miguel, de Sonsonate, en Chalatenango, y a través de la Escuela de Posgrados y UNAP Oficial. Las preguntas las pueden colocar ahí donde estamos haciendo la transmisión y nos las pasarán a nosotros para hacer al final de la presentación de la doctora Dueñas, hacer las preguntas a ella. Así que dejo con ustedes a la doctora Dueñas ya con la presentación de esta tarde. Bueno, yo creo que cuando hace más de un año nos enfrentamos a la pandemia de COVID-19, nadie se imaginó las dimensiones que esta pandemia tendría, ¿verdad? No nos imaginamos la duración, el impacto que esta tendría en cuanto a el impacto en salud, en la economía, incluso en la parte emocional que todo este año nos iba a traer. Y yo creo que a medida la pandemia fue pasando, todos pedíamos el tener primero medicamentos eficaces y vimos que durante se fue dando la pandemia no logramos conseguir una terapéutica eficaz que pudiese detener al COVID-19. Luego también pedíamos una vacuna que fuera efectiva para poder controlar y erradicar la enfermedad y que nos diera la esperanza poco a poco de volver a la normalidad. Entonces yo creo que hemos llegado al punto en que tenemos muchas candidatas de vacunas contra el SARS-CoV-2 y estamos en este punto, ¿verdad? Que ahora está la vacuna y tenemos que tomar la decisión de vacunarnos o no vacunarnos, y el objetivo que tiene esta charla precisamente es que tomemos la mejor decisión basada en la evidencia científica en cuanto a tener la información adecuada para poder hacerlo. La siguiente, por favor. A medida ha ido pasando, si me pueden pasar la siguiente, por favor, diapositiva. Podemos ver cómo el COVID-19 en el transcurso de este tiempo ha impactado grandemente a más de 100 millones de personas. Se han visto afectadas por la enfermedad, casi 20 millones de estos en América Latina. Pero si nos vamos al impacto de la mortalidad, vemos que 29 de cada 100,000 personas en el mundo fallecen por COVID-19, pero 93 de cada 100,000 lo hacen en América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro continente tenemos una mortalidad 4 veces mayor que en el resto del mundo. En el último semestre, América Latina y Europa, bueno, las Américas y Europa se volvieron el foco de la pandemia. Y a pesar de que el foco inicial fue Asia, prácticamente el 80 millones de esos 100,000
de enfermos de COVID-19 se centran en estos dos continentes. Si nos vamos a América Latina, la mayoría de personas que se han infectado de COVID-19 se ubican en Estados Unidos y en Brasil, que son los que aportan la mayor cantidad de pacientes con COVID-19. Y se imaginan ustedes que diariamente 15,000 personas fallecen de COVID-19. O sea que el impacto de la enfermedad en cuanto a saturación de hospitales, costo económico y de mortalidad realmente es impactante. La siguiente, por favor. Si nos vamos al nivel nacional, si bien es cierto, la vigilancia epidemiológica nuestra es pasiva y no es el mejor método que tenemos para saber la información exacta de lo que sucede en el país, es lo que tenemos. Pero casi 60,000 personas se han visto afectadas por COVID-19 en este año, más de un año que llevamos desde que inició en marzo que se inició la pandemia en nuestro país, o desde que fue detectado el primer caso en nuestro país. Y llevamos casi más de 730,000 pruebas que se han tomado desde que se inició también este problema. Y si ustedes se fijan, el 80% de la población más afectada en nuestro país es entre los 20 y los 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues es gente en edad productiva, padres de familia que llevan sustento económico a las casas y que son gente que realmente aportan desde el punto de vista económico en el desarrollo del país. Un 2% son la población arriba de los 80 años y un 5% es una población arriba de los 60, 79 años. El impacto en cuanto a mortalidad y gravedad lo ocupan las personas arriba de los 60 años. Estos son los que más tienden a fallecer, hospitalizarse y a tener COVID grave, seguidos por el grupo de personas arriba de 50, 60, 70 años que tienen una o dos comorbilidades, como lo son obesidad, diabetes, asma, enfermedades como hipertensión arterial o enfermedad renal. Entonces, ese es otro grupo importante de riesgo que nosotros también tenemos que proteger. La siguiente, por favor. En nuestro país, 8 a 12 personas mueren diariamente a causa del COVID-19. Entonces, yo creo que si algo en la historia del mundo desde hace más de 240 años no nos han defraudado, es precisamente la historia de las vacunas. Nosotros podemos ver desde que se registró la evolución de las vacunas en el mundo, allá en 1776, cuando Edward Jenner aplicó por primera vez, por una mera observación, la primera vacuna, cuando el mundo era atacado por la viruela, que también hizo pandemia, que causó una destrucción importante y causó muchos muertos alrededor del mundo. Y él, imagínense, él fue un médico que se considera padre de la inmunología, y él fue graduado de esta prestigiosa Universidad de Oxford, que es donde está desarrollando una de las principales vacunas que estamos viendo ahora con el COVID-19. Él, con la mera observación, vio que la viruela se daba en animales, en las vacas, y se daba en las personas. Había viruela bovina y había viruela humana. Entonces, él pudo observar que en las vacas no morían de viruela, solo desarrollaban pústulas, que son unas lesiones como unas úlceras con secreciones, pero que los humanos, sí, si les daba viruela humana, podían morir de viruela humana. Entonces, él vio que su muchacha ordeñaba a la vaca y la muchacha empezaba a desarrollar unas úlceras, y la muchacha no desarrollaba viruela humana, pero sí tenía algunas pústulas en sus manos. Entonces, él agarró al niño de su jardinero, que tenía 8 años, y le inoculó de esas pústulas, de esa secreción que tenía en las úlceras la vaca, inoculó al niño y le aplicó la primera vacuna puesta en la humanidad, y le inoculó esta secreción. Dejó pasar unos días y después de una mujer que estaba enferma de viruela humana, agarró de la secreción de la viruela humana
e inoculó al niño, o sea, lo enfermó de viruela humana y con el transcurso del tiempo vio que ese niño no desarrolló viruela humana. Entonces él vio que a través de la inoculación que él había hecho de la pústula de la vaca, le había dado protección al niño para no enfermar de la viruela humana. Y así fue como se empezó a hablar de los primeros términos de inmunogenicidad a través de una mera observación hecha por este doctor, y así fue como se dio inicio las primeras vacunas. Obviamente ahora ya no se pretende hacer estos métodos tan arcaicos, ya se necesita más evidencia científica, pero imagínense que después de esa primera vez que se hizo esta primera vacunación, 40 años después, el mundo pudo erradicar por primera vez una enfermedad infectocontagiosa de tan alta agresividad como era la viruela. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa con el sistema inmune o con las vacunas? Lo que uno pretende con una vacuna es que el sistema inmunológico responda parecido a lo que sucede con una enfermedad. Y lo que se pretende es hacer dos cosas. Tener un antígeno, que es una proteína o un virus o una bacteria que sea similar a lo que está causando la enfermedad, y que este antígeno, virus o bacteria sea capaz de estimular a nuestro sistema inmunológico para que produzca una sustancia que se llama anticuerpo, que es una proteína que se produce en nuestro sistema inmune, que hace que nos defienda contra esta enfermedad, sin que este antígeno o proteína del virus o de la bacteria sea capaz de producirnos daños, o que por lo menos el daño sea lo menor posible. ¿Y qué hace nuestro sistema inmunológico? Pues el sistema inmunológico lo que va a hacer es estimular lo que nosotros tenemos en nuestra sangre, que se llaman linfocitos. Nosotros tenemos dos clases de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T son los que hacen que nosotros respondamos de una manera innata, que es una respuesta inicial, pero que no es una respuesta a largo plazo, que no es duradera. Entonces ahí van todos este tipo de linfocitos T que nos ayudan a responder de una manera rápida, pero corta. Y luego vienen los linfocitos o las células B que están en la médula ósea y que lo que hacen es reaccionar a estos antígenos, producir los anticuerpos y que son los que nos protegen a largo plazo y que son los que cuando nosotros nos enfrentamos nuevamente a la enfermedad o a algo parecido a esa enfermedad, nos defienden de una manera pronto a esta enfermedad. La siguiente, por favor. Y esto es más o menos cómo actúan las vacunas. Generalmente, pues una enfermedad o un virus o una bacteria, obviamente es más agresiva, nos tiende a causar más daño y lo que produce en nuestro sistema inmunológico cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad es una infección y los primeros que van a responder son precisamente los linfocitos T, que ya vimos anteriormente. Se van a producir los primeros anticuerpos, que son las IgM, producidos por esos linfocitos T. Luego va a pasar un tiempo prolongado y van a empezarse a producir por las células B los anticuerpos IgG, que son los que van a quedar por mucho tiempo en nuestro organismo y que son los que van a recordar que nosotros estuvimos expuestos a esa enfermedad y que en una segunda infección son los que nos van a proteger de una manera pronta. ¿Qué es lo que pretende entonces la vacuna? La vacuna lo que hace es como disfrazarse, ¿verdad? No es tan agresivo como una enfermedad porque las vacunas lo que se pretende es quitar precisamente lo que nos causa daño de la enfermedad para hacerse lo más parecido a lo que hace el virus o la bacteria que queremos nosotros simular, y se ocupan sustancias que se llaman adyuvantes o sustancias que potencian el sistema inmunológico para lograr que esa primera exposición que nosotros tengamos, la IgM, la primera exposición que nosotros tengamos, sea más potente
que dure un poquito más que la enfermedad y que la segunda respuesta, que es la de las IgG, sea también más alta, más potente y que dure mucho más tiempo y que sea más fuerte. Entonces, que la inmunogenicidad causada por una vacuna sea mucho mayor y más duradera que la causada incluso por la misma enfermedad. Y que de esa manera, cuando nosotros nos expongamos a la enfermedad, la protección sea rápida y potente. La siguiente, por favor. Esto es como el mundo ha evolucionado en las vacunas. Ustedes pueden ver que desde los años 1776, 1800 a la fecha, son muchas las vacunas que nosotros, por ejemplo, en pediatría, tenemos a la disposición. Pero desde los años 1990 ya no solo son vacunas para la edad pediátrica, también hay vacunas para los adultos, como la vacuna, por ejemplo, la TDAP de tosferina, la vacuna del tétano. Hay vacunas para adolescentes como la vacuna del VPH, también vacunas adultos como el herpes zóster. Hay nuevas vacunas que se están estudiando como las vacunas del VIH, citomegalovirus, estafilococo aureus. Y en la actualidad también hay vacunas que ya no solo se están utilizando para enfermedades infectocontagiosas. La utilidad de las vacunas es tan amplia ahora con la ingeniería genética y la biología molecular que incluso están siendo utilizadas para enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple o enfermedades como el cáncer. Entonces también tenemos que ver las nuevas utilidades que se están viendo con la vacuna. La siguiente, por favor. El impacto de las vacunas en los últimos 100 años es indudable, ¿verdad? 35 de los años que nosotros tenemos de más de expectativa de vida, que nos han permitido vivir más tiempo, es precisamente gracias a 3 intervenciones en los últimos 100 años. El agua potable, las mejoras en la alimentación y la incorporación de las vacunas. O sea que ya nosotros ya no vivamos 40 o 50 años como eran hace 100 años, eso es gracias a las vacunas. En los últimos 10 años, 23.3 millones de niños no han muerto gracias a las vacunas de neumococo, hepatitis B, rotavirus e influenza. Y en el año 2000 al 2014, 17.1 millones de niños no murieron por sarampión gracias a las vacunas que se aplicaron y a las campañas de vacunación que se hicieron en el mundo. Entonces, no podemos dudar que después del agua potable, muy probablemente las vacunas es la mejor intervención en salud pública que se hayan hecho. Si de algo yo estoy segura es que las vacunas nunca nos van a defraudar en cuanto al control y el impacto que tienen en poder hacer reducción de las enfermedades infectocontagiosas. La siguiente, por favor. Tenemos vacunas para un montón de situaciones. No todas las vacunas van a lograr lo que se hizo con la vacuna de viruela, que era erradicar la enfermedad. Tenemos vacunas que previenen las infecciones y las enfermedades porque tienen capacidad, por ejemplo, de hacer inmunidad esterilizante. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus no se puede replicar en el cuerpo y que la infección se detiene. Qué ideal sería que la vacuna de COVID hiciera eso, porque una vez vacunados, prácticamente pudiéramos parar esta pandemia. Eso lo logró la vacuna de viruela. Se pudiese hacer con vacuna de sarampión si el 100% de la población en el mundo estuviera vacunado contra el sarampión, pero no lo está. Tenemos vacunas que pueden prevenir la enfermedad, ¿verdad? Hay una inmunidad no esterilizante, pero es funcional. O sea, muchas veces ocurre, protege la enfermedad, pero no necesariamente la elimina. Esto podría ser un ejemplo, la polio oral, pero la polio oral tiene el defecto que como cuando uno excreta el virus de la polio es un virus de la polio atenuado y puede mutar y puede continuar o dar una enfermedad en pacientes inmunosuprimidos. Entonces eso hace que la vacuna no sea tan efectiva para hacer esta esterilidad funcional. Luego tenemos reducción de la gravedad de los síntomas. Quiere decir que la infección y la enfermedad ocurren,
pero los síntomas son más leves. Quiere decir que me puede dar la enfermedad, pero yo no voy a terminar en un hospital, ni voy a terminar intubada, ni voy a terminar muriendo por esa enfermedad. Un ejemplo clásico de este tipo de vacunas es la vacuna de influenza. Y muy probablemente va a ser la vacuna de COVID. O sea, no me importa que a mí me dé COVID o me dé flu, pero yo sé que no voy a terminar en un hospital a causa de esa enfermedad. Reducción del curso de las enfermedades, quiere decir que reduce el tiempo que el paciente permanece enfermo. ¿Cuál vacuna podría ser esa? Vacuna de varicela. O sea, yo no voy a evitar que me dé varicela, pero en lugar de que me den 200 lesiones que me va a dejar toda marcada, me van a dar 4 o 5 lesiones y en lugar que la fiebre me dure 7 días, la fiebre me va a durar 1 día o 2 o no me va a dar fiebre. Entonces, las vacunas, no todas son 100% efectivas, pero cada vacuna tiene un objetivo especial y cada vacuna lo que pretende o todas en general lo que tienen es evitar muertes, hospitalizaciones, complicaciones o enfermedades graves a causa de la enfermedad que está previniendo. Y todas las vacunas van a cumplir ese objetivo siempre. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el gran reto ahora con algunas vacunas y sobre todo con las vacunas de COVID? El principal reto es vacunar a los adultos, porque nosotros estamos acostumbrados a vacunar a los niños y para el pediatra vacunar a los adultos, vacunar a los niños es sumamente fácil porque al niño lo llevan y uno lo vacuna y punto. El papá obviamente tiene tanto miedo a la enfermedad que no le importa vacunar al niño y no es a él el que lo van a pinchar. Pero ya cuando es a uno que lo van a vacunar, uno dice, ay no, me duele mucho, tengo miedo, me da temor que me pongan la vacuna. Pero en general, en la región de las Américas, también tenemos experiencia en vacunar adultos. Y si ustedes se fijan en El Salvador, allá por los años 80, hubo un brote de sarampión por un caso de un sarampión importado y se puso a casi 3 millones de la población entre los 15 y 49 años vacuna de sarampión rubiola, o sea que se vacunó en un periodo corto a una gran cantidad de la población. Cuando vino en el 2009 el H1N1, en el mundo se pusieron de una forma rápida, casi en 6-7 meses, 236 millones de vacunas contra el H1N1, porque teníamos miedo de que nos diera el H1N1 y morir por esa enfermedad. Y así pueden ver en países como Brasil, contra la fiebre amarilla, cuando fue recientemente hace 5 años un brote fuerte que ellos tuvieron de fiebre amarilla. Y en influenza también pues se tiende ya o te tiene más experiencia en la vacunación del adulto. O sea que ahora la diferencia con la vacuna de COVID es que no habíamos vacunado nunca a adultos mayores de 80 años y que tampoco teníamos tanta experiencia en vacunar adultos con comorbilidades o con muchas comorbilidades, como lo vamos a hacer ahora con el COVID-19. La siguiente, por favor. Dale todas, por favor, porque van a salir ahí como 4 cosas. Este es el virus del coronavirus y precisamente se llama coronavirus porque tiene esa forma de corona, pero quiero que ustedes se enfoquen en las cositas verdes que son como picos. El coronavirus tiene 4 proteínas que son importantes para poderse introducir en el cuerpo, poder replicarse y poder causar enfermedad. Dentro de ellas, la proteína más importante es la proteína S o proteína spike o proteína pico. Esa proteína S es una glicoproteína que lo principal es porque esa proteína es la que le permite la unión en las células del tracto respiratorio superior y es la que le permite entrar a nuestro organismo. Pero también tiene otras 2 implicaciones importantes. Una es la que le permite estimular a nuestro sistema inmunológico para poder generar títulos de anticuerpos para podernos defender, sobre todo títulos de anticuerpos neutralizantes. Entonces, esa parte de la proteína Spike es la que la mayoría de vacunas candidatas contra el COVID están utilizando para hacer vacunas contra COVID. Pasa a la siguiente, por favor. La siguiente.
Esta es la famosa proteína Spike. Y dentro de esa proteína Spike, ustedes van a ver que este virus tiene una característica muy especial. Es un virus bien grande, tiene un genoma bien amplio. Y esta proteína Spike, precisamente, tiene un lugar especial que es el talón de Aquiles del virus. Y precisamente por eso tiene un lugar que se llama lugar de dominio, que es donde precisamente el sistema inmunológico ataca el virus con anticuerpos neutralizantes. Y es por eso que es una porción tan importante para el virus para poder generar defensas en el organismo. Se ha visto que los anticuerpos generados por esta proteína Spike a través de las vacunas pueden ser mucho mayores que la causada por la misma enfermedad. Entonces, esa es una ventaja que dan incluso las mismas vacunas. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se han ido desarrollando ya en sí y cómo funcionan estas vacunas del COVID. Entonces, ustedes, yo me imagino que han oído hablar mucho, porque en redes mucho se ha hablado de que esta fue una vacuna que se sacó de la manga, que de repente tanto que cuesta hacer una vacuna y que esta de un momento a otro ya se tenía hecha. No es cierto. Esta vacuna, si ustedes se acuerdan, en el 2002 hubo en Asia una epidemia de SARS-CoV, que era la enfermedad del SARS, del síndrome de estrés respiratorio del adulto, por un virus que se llama SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 es un virus muy similar al SARS-CoV-2, comparten un 88% de su material genético, y en el 2012 en Arabia Saudita y en algunas regiones de Asia hubo otra causa de coronavirus del misma familia que el COVID-19, que se llamaba MERS, y este comparte un 50% de similitud con MERS. Y para estos dos virus, si quiere pase lo siguiente, por favor. Para estos dos virus ya habían desarrollado vacunas, como lo vamos a ver más adelante. Y si bien es cierto, esta vacuna se desarrolló rápidamente, mucho tiene que ver las nuevas tecnologías. Y por eso les quería mostrar esta gráfica. En los años 1900, uno podía tardarse entre 30 y 50 años en el desarrollo de una vacuna, desde que uno descubría el agente etiológico hasta que se desarrollaba la vacuna y se llegaba a implementar. Luego esos tiempos se fueron acortando, obviamente por las nuevas tecnologías, vino la ingeniería genética, vinieron nuevas estructuras, nuevos adyuvantes, vacunas conjugadas, vacunas proteicas, y ya para el año 2000, una vacuna que en los años 90 costaba 20 años o 10 años hacerla, ya para el año 2000 ya costaba 4 o 5 años hacerla. Entonces esos tiempos por las nuevas tecnologías se han ido acortando. La siguiente, por favor. Y también toda esta nueva tecnología basado en la era genómica, desde la secuenciación, la genómica funcional, la preatómica, la genómica estructural, los sistemas biológicos que se empezaron a desarrollar desde los años 2000 a la fecha, también hicieron auge para que las manipulaciones de estos virus, bacterias, para la evolución de nuevas tecnologías en las vacunas, acortaran y permitieran manipular de una forma más fácil todos estos agentes virales y bacterianos para el desarrollo de nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. En el año 2002 y 2012, que se dio precisamente el SARS y el MERS, ustedes pueden ver cómo igual fue una epidemia que fue muy devastadora. Lo que pasa es que no llegó a ser una pandemia, pero sí causó mucha muerte y mucha devastación, y empezaron a generarse vacunas contra esa enfermedad. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No pasó a ser pandemia y prácticamente el SARS-CoV-2
en el año 2003, 2004, dejaron de aparecer casos. Y entonces ya para el año 2005 se dejó de producir la vacuna. Solo se llegó a estudios de fase 1 y fase 2 y ya no se dejó de producir la vacuna. Pero se habían trabajado 6 años en la producción, elaboración, en buscar el antígeno para esa vacuna. En el caso del MERS pasó lo mismo. Empezaron a estudiar la vacuna, empezaron a buscar, pero como la enfermedad se dio, porque se transmitía a través de la leche de dromedario, dejaron de aparecer y acuérdense que todo eso también tiene un rédito económico. A la farmacéutica, cuando vio que ya no iba a haber quién comprara la vacuna porque la enfermedad ya se había terminado, dejaron de producirla y solo se quedaron en la fase 1 y la fase 2 de los ensayos clínicos y dejaron hasta ahí el estudio de la vacuna. Entonces, esos 6 años que se estudió la vacuna del SARS-CoV-1, esos 6 años que se estudió la vacuna del MERS, sirvieron para el estudio de la vacuna del SARS-CoV-2. O sea, prácticamente esos estudios, esos 6 años, se adelantaron en la vacuna del SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Y esto les traía esta gráfica porque muestra precisamente cómo es el desarrollo de una vacuna tradicional y el desarrollo de una vacuna del SARS-CoV-2. Una vacuna tradicional puede tardar entre 8 y 15 años en su desarrollo. Entonces ya hablamos que va desde que uno empieza a buscar el causante de la enfermedad, empieza a hacer los estudios en animales, que generalmente son en ratones, que pueden llevar 2 a 4 años. Una vez aprobado que no son tóxicos, que se busca la dosis en esas enfermedades, pasan a la fase 1 a 2, que son estudios clínicos ya en humanos, que son grupos pequeños, que van entre 20 a 100 personas. Si en esos grupos se ve la seguridad de la vacuna, se ven que no hay efectos tóxicos, se busca la dosis que se va a utilizar y son aprobados, se pasa a la fase 3, donde ya son miles y miles, pueden llegar a ser entre 15 a 20,000 o 30,000 personas para un estudio de fase 3. Y una vez pasado la seguridad, la toxicidad y la eficacia de la vacuna, pasan a las regulaciones, a las autorizaciones, mercadeo y a la producción y la venta masiva de las vacunas. Entonces, ¿qué pasó con la vacuna de COVID-19? No se saltó ninguna de estas fases. Lo que pasa es que el desarrollo de la parte de animales ya había sido avanzado con el SARS-CoV-1. La fase 1 y 2 ya habían sido adelantadas con el SARS-CoV-1 y aún así hicieron con esta nueva vacuna estudios fase 1 y 2, pero los hicieron al mismo tiempo, corriendo al mismo tiempo. Y con los análisis preliminares de ese estudio fase 1 y fase 2, pasaron al fase 3. Y en el fase 3 hubo tan buena aceptación de las personas que generalmente cuesta encontrar 10, 15,000 personas que se quieran unir voluntariamente a estos estudios. Y con estas vacunas, cuando abrían los estudios, llegaban hasta 30,000 personas para poder ser enroladas en estos estudios. O sea, prácticamente lo que en un estudio tradicional puede llegar a tardar 2 años en enrolar 15,000, 30,000 personas, estos estudios en 1 o 2 semanas ya tenían enroladas 15,000, 30,000 personas. Entonces fue estudios que la gente quería participar en ellos. Y la segunda cosa que facilitó fue el dinero. Recuérdense que en una vacuna tradicional es la farmacéutica que va invirtiendo el dinero, entonces va invirtiendo por fases, va invirtiendo su dinero y si va resultando positivo, van pasando a la siguiente fase. En estas fases, la producción se hizo a base de riesgo. El dinero lo invirtió la farmacéutica, los gobiernos, las entidades como la fundación de Bill y Melinda Gates, fundaciones como Gavi, fundaciones que tienen amplio reconocimiento internacional, invirtieron y como 172 países poderosos de recursos altos invirtieron dinero, o sea que el dinero sobraba.
no había riesgo de inversión, porque aquí la carrera no era la carrera entre farmacéuticas para ver quién iba a vender o quién iba a tener mercado para vender la vacuna. Aquí la carrera era contra el virus, no era contra las farmacéuticas. Entonces eso fue una como muestra de que cuando se quieren hacer las cosas rápido y hay inversión económica para hacerlas, se pueden acortar los tiempos. Yo creo que estas vacunas de COVID han sido las que han sido más observadas y todos los estudios están abiertos para que uno pueda meterse, observar, ver cómo van, ver los eventos, ver todo lo que uno quiera ver está disponible en línea para que uno los pueda observar o ver qué es lo que está sucediendo. La siguiente, por favor. Estas son las diferentes plataformas que existen para la vacuna de COVID. Yo les podría decir que hay 3 tipos de vacunas. Uno, las que están hechas con las plataformas de vacunas tradicionales, que son las de vacunas de virus vivos atenuados y de vacunas vivos inactivados, que son de las vacunas que tradicionalmente nosotros tenemos. Por ejemplo, virus vivos atenuados, yo les podría dar ejemplos como la de sarampión, rubiola, paperas y varicela, es la misma tecnología. Está la de virus vivos inactivados, como es la de la vacuna de influenza, porque son las mismas tecnologías. Luego están las de subunidades, por ejemplo, como es la de la hepatitis B, que es por ingeniería genética, o la de VPH, por ejemplo. Y están las de nuevas plataformas que no las conocíamos, como son las de vectores virales, que ya les voy a explicar cómo funcionan, y las de ácidos nucleicos que se dividen en 2, que es la de RNA mensajero y la de ADN, que también ya les voy a explicar cómo funcionan. Entonces, ¿qué ventajas tienen estas nuevas vacunas? Obviamente que estimulan a nuestro sistema inmunológico desde los 3 puntos de vista de respuesta que nosotros necesitamos. Van a elevar a las IgG, a las IgM, van a responder los anticuerpos neutralizantes y van a estimular las células T, que son los 3 soldados que nosotros necesitamos que nos ayuden a defendernos contra el COVID-19. La siguiente, por favor. Y estos son los ejemplos que yo les decía, ¿verdad? Los basados en los organismos, que son las vacunas tradicionales de virus atenuados, está sarampión, rubiola y papera, polio, fiebre amarilla, rotavirus, los inactivados, polio, hepatitis A, rabia, los de subunidades están las proteínicas como la hepatitis, los toxoides como tétano, las conjugadas con carbohidratos como neumococo, hemófilos influenza, meningococo. O sea que ya tenemos experiencia en vacunas que están hechas bajo estas mismas plataformas. La siguiente. Esta es, les voy a explicar cómo funciona la de RNA mensajero. Estas vacunas, por ejemplo, las tiene la de Pfizer y la de Moderna, que son las vacunas que están aplicándose en Estados Unidos. La de RNA mensajero, imagínense ustedes que es una proteína que es precisamente la de la proteína S spike del virus. La agarraron y la hicieron idéntica a la secuencia genética, pero es una proteína sintética del RNA mensajero similar a la del virus. O sea que no nos están inoculando virus, por lo tanto no nos puede causar la enfermedad. Para empezar, eso, no nos puede causar la enfermedad. En segundo lugar, es sintética y por ser sintética no dura mucho tiempo en el organismo. Pasadas las 48, 72 horas, se elimina de nuestro cuerpo. Y como es un RNA mensajero, no tiene la capacidad de llegar al núcleo de nuestra célula. Y como no tiene capacidad de llegar al núcleo de nuestra célula, no es capaz de modificar ningún material genético de nuestra célula. Por lo tanto, esas cosas que andan circulando en las redes, que nos va a codificar, que nos va a cambiar nuestro material genético, que es una forma de cómo controlarnos, etcétera, es imposible. El RNA mensajero llega al aparato de Golgi.
Y el aparato de Golgi lo que le hace es darle una instrucción al aparato de Golgi para que produzca proteína S o proteína pico para que sea presentada y reconocida al sistema inmunológico para que éste pueda levantar títulos de anticuerpos contra esa proteína S. Y ese es nada más lo que hace. Y para poder meterlo en nuestro organismo, la compañía farmacéutica lo cubre de unas nanopartículas de lípidos y eso es todo lo que nos introducen en nuestro organismo. La siguiente. Y la otra vacuna, que es la de Oxford o de AstraZeneca o la de Sputnik, que es la rusa, que es quizás de las que más hemos escuchado, o la de Johnson Johnson, que es la otra que ya está aprobada también. Es una vacuna hecha también bajo ingeniería genética y lo que ocupa, estas vacunas de vectores virales, lo que utiliza es algo así, lo comparo yo como un caballito de Troya. Ocupa un virus, que puede ser un virus, un adenovirus, pueden ser otros virus, hay como lentivirus, parvovirus, que se pueden usar, pero el más fácil de usar o de manipular es el adenovirus. El adenovirus es un virus que causa una enfermedad respiratoria benigna, que todos hemos tenido contacto en nuestra infancia con este virus, y lo que hacen es sacarle todo al virus y usar el caparazón del virus. Puede ser un adenovirus humano o puede ser un adenovirus de chimpancé. Entonces, lo que hacen es quitarlo, ¿verdad? Sacarle todo, usar el caparazón y meterle a ese adenovirus la proteína S, hecha también bajo ingeniería genética, y de esa forma la introducen en nuestro cuerpo. Y cuando esta adenovirus entra en nuestro cuerpo, el adenovirus se desaparece y el organismo reconoce esa proteína S y empieza a producir la respuesta inmunológica por las células B y las células T que ya les había dicho, y la ventaja de estas vacunas es que tiene una buena respuesta inmunológica. La siguiente. Entonces, a través de estas nuevas plataformas, que la ventaja que tienen es que como son sintéticas y se pueden hacer en laboratorio, para empezar, el personal no tiene que estar manipulando virus que se puedan contagiar. El virus no puede mutar en el laboratorio porque están trabajando precisamente con similares hechos sintéticamente. Entonces se pueden producir mayor cantidad de vacunas de una forma más rápida, que es lo que ahorita con la pandemia se necesita. Para el 15 de febrero, habían 323 vacunas en etapas preclínicas, 49 estaban ya en estudios clínicos, quiere decir 49 ya se estaban aplicando en estudios en humanos, 20 estaban en fase 3 y 10 ya están en uso en diferentes países en el mundo. La siguiente, por favor. Si ustedes pueden ver en esta tabla, de la vacuna de Pfizer se está utilizando ya en 61 países, la de Moderna en 27, la de AstraZeneca en 41 países, la de Gamaleya, que es la Sputnik, la rusa, como la conocemos casi todos, son en 9 países, y luego en 13 países se está usando una vacuna china, ¿verdad? 3 de diferentes laboratorios chinos, y una vacuna hindú que se está usando en la India, que ellos la están produciendo para ellos mismos. Entonces, ustedes pueden ver que cuando venga la vacuna, no vamos a ser ni los primeros en los que van a experimentar con nosotros. Ya más de 130 países están siendo vacunados con diferentes tipos de vacunas, porque si algo tenemos que tener claro es que no vamos a tener de un solo tipo de vacunas. Muy probablemente en el transcurso del tiempo van a estar viniendo diferentes marcas de vacunas. Lo que sí tenemos que tener claro es que si empezamos con un tipo de vacunas, vamos a tener que terminar nuestro esquema de vacunas con la misma marca de vacunas. La siguiente, por favor. Pueden ver que cada una de las vacunas tiene múltiples estudios, o sea que cada vacuna ha pasado por los estudios fase 1, 2, 3
que mandan las regulaciones internacionales. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esta no se ve muy bien, pero yo lo que les quería mostrar en esta, porque está como muy chiquita, es que, por ejemplo, en la vacuna de Pfizer, el estudio fase 3 con la que fue aprobada, tuvo 47,000 participantes, la de Janssen 90,000, la de Moderna 30,000, la de Oxford más de 60,000 participantes. O sea que son vacunas que han tenido un cuantioso número de participantes para poder ser aprobadas, para que puedan pasar a ponerse en la vida real. La siguiente, por favor. Esta es la inmunidad que desarrolla cada una de las vacunas y si ustedes se fijan, tanto las de Pfizer como las de Oxford, como la de Moderna que están aplicadas en Estados Unidos, todas generan precisamente las respuestas inmunológicas que nosotros necesitamos para defendernos del COVID. Respuestas de anticuerpos neutralizantes, respuestas de memoria, que a veces cuando ustedes, yo me imagino que han escuchado que a veces a la persona le da la enfermedad, pero no levanta títulos de anticuerpos suficientes y que a veces puede haber una reinfección. Con la vacuna no pasa eso. La vacuna genera títulos de anticuerpos protectores. La siguiente, por favor. Esto se los traje no para que los confunda más, sino que estos fueron los estudios de Pfizer, donde sí se vio la fase 1, ¿verdad? Aquí la pueden ver ustedes, donde ellos midieron los títulos protectores. Con este estudio ellos encontraron la dosis que era de 30 microgramos y esa fue la dosis que se estableció para su vacuna. La siguiente, por favor. Este es donde ellos pudieron medir que tanto en el grupo de personas que no habían tenido antecedentes de padecer COVID, la vacuna fue 95% de efectiva y en los pacientes que sí habían tenido COVID fue 94% de efectiva. O sea que realmente, aunque a uno le haya dado COVID, la vacuna sigue siendo protectora. O sea que si nos dio COVID, de todas formas hay que vacunarnos porque ya sabemos que tenemos el riesgo de que la enfermedad no nos haya levantado suficientes títulos de anticuerpos. Entonces, mejor vacunémonos. La siguiente, por favor. En esta, aquí pueden ver, porque para lo único que se los traje es para mostrar que la efectividad fue buena a cualquier edad, ya sea en un poco más jóvenes, entre los 16 y los 55, en un poco más grandes, de 65, 70, mayores de 75, tanto en hombres como en mujeres, en cualquier raza y en cualquier nacionalidad, porque ellos los primeros estudios los hicieron en Argentina, Brasil y Estados Unidos. La siguiente, por favor. Y algo que es muy importante, con las vacunas todas, no solo la de Pfizer, porque todas las vacunas los han demostrado, es que con la primera dosis la protección no llega ni al 50%. Por eso es que cuando nosotros nos pongamos la primera dosis, no tenemos que descuidar las medidas. Aquí se puede ver la curva, como los que se pusieron la primera dosis y los que no fueron vacunados casi tenían el mismo riesgo de tener COVID. Pero si ustedes se van a la segunda dosis, después del día 21, ahí sí se ve la protección del 95%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a estar protegido hasta después de mi segunda dosis, si es la de Pfizer, en el día 21, si es la de AstraZeneca, en el día 28. La siguiente, por favor. La siguiente. La anterior, por favor. Esta se las quería mostrar porque fue un estudio que salió apenas ayer, donde se vio que incluso los pacientes que tuvieron COVID y se vacunaron con la vacuna de Pfizer tienen una mejor titulación de anticuerpos si se vacunan. Entonces, por eso es una indicación precisa de poderse vacunar. Esto sucedió en Israel. La siguiente.
¿Cuáles son los eventos adversos que podemos esperar con la vacuna de Pfizer? Si ustedes ven lo que sucede con los niños, dolor, enrojecimiento, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, resfriado, vómitos, diarrea, dolor muscular, dolores articulares. Y entre más grande es la persona, menor son los eventos adversos. Arriba de los 75 años casi no se muestra ningún evento adverso. Y generalmente los eventos adversos son más perceptibles en la segunda dosis que en la primera dosis. Entonces eso sí hay que tenerlo en consideración. Entonces hay que estar pendientes, pero no hay nada que un acetaminofén, líquidos abundantes y reposo no puedan quitar los eventos adversos. Sí es importante, vamos a ver más adelante si les voy a hablar los eventos adversos de las reacciones anafilácticas que han pasado en Estados Unidos, por ejemplo. La siguiente. Esto solo se los traje para que vieran que es similar con las vacunas. Esta vacuna de Moderna que están poniendo en Estados Unidos tiene la misma plataforma de RNA mensajero que la de Pfizer. La única diferencia es que se pone con un intervalo de 28 días y la protección es del 94%. Pero ustedes ven que lo mismo pasa que con la primera dosis no hay tanta protección. Con la segunda, si ustedes ven la imagen, es calcada de la vacuna de Pfizer, que después del día 28 es que se empieza a dar la protección. La siguiente, por favor. Y lo mismo, si ustedes ven, no hay diferencia entre sexo, si es masculino o femenino, si es blanco o de otro color, si tiene factores de riesgo o no, o si es mayor entre los 18 y 65 años, o si es mayor de 65 años. O sea, siempre hay protección. La siguiente, por favor. Hoy les voy a hablar un poquito más quizás de la vacuna de AstraZeneca porque creo yo que es la que vamos a tener como país mayor accesibilidad. La siguiente, por favor. Esta vacuna de AstraZeneca, si ustedes pueden ver, ha tenido múltiples, quizás es de la que más estudios ha tenido 8 estudios que se han realizado con una muy buena cantidad, más de 60,000 pacientes con las que se aprobó los estudios. La siguiente, por favor. Pueden ver que ha habido en todos los países y aún hay estudios que se están corriendo en los diferentes lugares. La siguiente, por favor. Y ahí pueden ver ustedes que también se han medido anticuerpos neutralizantes, tanto con la primera dosis y la segunda dosis. O sea que con esta vacuna, igual que con la de Pfizer y la Moderna, se pudo corroborar que hubiesen anticuerpos neutralizantes y anticuerpos de memoria para poder protegerse contra el virus. La siguiente, por favor. Y para todas las edades, porque se midieron para 18 a 55 años, para 55 a 69, para mayores de 70, para todas las edades. La siguiente. Y aquí pueden ver que habían también dentro del estudio de todas las etnias y de todas las edades, incluso personas mayores de 65 años. La siguiente, con comorbilidades y sin comorbilidades. Y aquí pueden ver ustedes toda la protección. ¿Qué diferencia tiene esta vacuna con la de Pfizer? La diferencia es que el 70% de protección es para las enfermedades sintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me da COVID leve, solo me protegen el 70%. Pero para los COVID grave, como que me va a hospitalizar, que me voy a morir o que me va a dar grave, es del 100%. La siguiente, por favor. Creo que la siguiente está. No, la otra. La siguiente. Así como se muestra en esta. O sea, para la definición de COVID hospitalizado, COVID grave o muerto por COVID es del 100%. ¿Verdad? Entonces eso es lo que, si ustedes, ya vamos a ver una diapositiva más adelante donde pueden ver que todas las vacunas tienen entre el 95 y 100% de protección para ese tipo de COVID, que es al final lo que uno quiere, ¿verdad? No importa que nos diera COVID, pero que nos dé suave, lo que no queremos es terminar en un hospital por COVID. La siguiente. Esto es lo que les decía, o sea, para todos los tipos de COVID, la protección es del 70%, pero para hospitalización y muerte es del 100%. La siguiente.
siempre con la segunda dosis, o sea que no nos ofrecen protección con la primera. Esto se los quise poner porque con AstraZeneca hay algunos estudios. La primera dosis es al primer día y la segunda dosis al día 28, pero ahora han salido hace poco algunos estudios que también se ve que la inmunogenicidad es mayor si la segunda dosis se pone en la 12 semanas. Entonces, muy probablemente más adelante el intervalo va a ser 1 y 12 semanas y no como está ahorita, 1 y 4 semanas. La siguiente, por favor. La siguiente. Y aquí también ellos midieron en los pacientes con comorbilidad la protección de la vacuna es del 73% para enfermedad sintomática, igual de 100% para enfermedad con síntomas. O sea que también el paciente con comorbilidades lo protege. Podríamos pensar que un paciente diabético, hipertenso o con algún otro problema de enfermedad va a tener menor defensa si se vacuna, pero no, también tiene la protección como una persona normal. La siguiente, por favor. Los eventos adversos, si ustedes se fijan, es lo mismo: prurito, dolor, eritema, fiebre, fatigas, mialgias, cefaleas, parecido a lo que sucede con la vacuna de Pfizer. La siguiente, por favor. Esto es para que vieran que ya también las agencias internacionales ya aprobaron la de AstraZeneca, porque hasta hace la semana pasada no tenía ninguna regulación de agencias internacionales, solo estaba aprobada por los países que la estaban utilizando, pero la semana pasada la EMEA, que es la agencia reguladora de Europa, ya la aprobó para todos los países de Europa sin restricción de edad a partir de los 18 años, así que puede ser aplicada a partir de los 18 años, con intervalo de 4 a 12 semanas, como les estaba comentando. La siguiente, por favor. Y el 10 de febrero, la OMS también da su aprobación a la vacuna de AstraZeneca, o sea que ya tiene 2 aprobaciones internacionales también. La siguiente. Y esto es lo que les comentaba. Si ustedes se fijan, todas las vacunas que están aprobadas, todas tienen entre el 62 a 95% para enfermedad sintomática, quiere decir para que el COVID que a mí me da leve o moderado, pero todos tienen entre el 90 y 100% protección para la enfermedad grave por COVID. O sea que siempre vamos a salir ganando si nos vacunamos contra COVID-19. La siguiente, por favor. ¿Cómo va a venir esta vacuna a nuestro país? Pues parte va a ser comprada por el gobierno, parte va a ser donada por el sistema COVAX. El sistema COVAX es un brazo del ACTA, que es un brazo de la OMS, precisamente para impulsar todo esto de la detención de la pandemia del COVID-19, que está formada por todas estas organizaciones que ustedes ven en la diapositiva. Y el sistema COVAX lo que tiene por iniciativa es llevar por lo menos 2.000 millones de dosis a 90 países de la región de América Latina, Asia y África, que sean de los países más pobres. Nosotros como El Salvador entramos en esa iniciativa COVAX. No va a ser para todo, porque El Salvador pretende vacunar a 4.5 millones de salvadoreños, pero obviamente COVAX no va a dar esa cantidad de vacunas. Va a dar por lo menos, creo que son 1.8 millones, y el resto del país tendrá que comprarlo. La siguiente, por favor. Este es como OMS pretende que se va a iniciar o ha sugerido a los países que se debe de empezar a vacunar. Primero van a empezar a vacunar, o sea, el primer objetivo de la vacunación es detener la mortalidad, hospitalizaciones y evitar la sobresaturación de los servicios de salud. Entonces, eso lo van a lograr vacunando al personal de salud, vacunando a las personas arriba de los 80 años primero y luego arriba de los 70. Y luego arriba de los 65 años. Y luego a los adultos con riesgo.
Eso mientras vienen las vacunas. Y para poder parar la pandemia, tienen que vacunar el 60 a 70% de la población de los países. Si no se logra eso, la vacuna no va a poder detener y no vamos a poder volver a la normalidad. Porque para poder parar la transmisión del virus, se necesita inmunidad de rebaño. Y para poder hacer inmunidad de rebaño, tiene que vacunarse arriba del 60% de la población, al menos. La siguiente, por favor. Esa es la población objetivo del Ministerio de Salud. Primero, el personal de salud, o sea, el MinSal, el IFO, Salud, COSAM, todo el sector privado de salud. Luego, los empleados estatales, los de primera línea, Fuerza Armada, PNC, Ministerio, MOP, maestros, entre otros. Y luego, todos los adultos con enfermedades no transmisibles, todos los que tienen una comorbilidad, y van a empezar por los adultos mayores de 80, luego van a todos los y en orden 80, 70, 60, 50, 59, hasta llegar a los de 18 años. Eso es lo que se pretende, pero todo va a variar de acuerdo a la disponibilidad de la vacuna. La siguiente, por favor. Y dentro, obviamente, de esos esquemas de vacunación, se van, por ejemplo, en la priorización del personal de salud, van a empezar por los de muy alto riesgo, como son los intensivistas, los que están en el Hospital El Salvador, los que están en primera línea, luego van subiendo según el riesgo hasta llegar pues los que están dentro del personal administrativo, etcétera. Y así van a ir dependiendo la vulnerabilidad y los factores de riesgo, vacunando. La siguiente, por favor. Y esto es lo que les quería comentar de lo que ha sucedido en Estados Unidos, de los eventos adversos. Por ejemplo, en embarazadas. En embarazadas no está indicada la vacuna aún, a pesar de que las embarazadas son un grupo de riesgo importante, tanto porque el bebé puede nacer con problemas respiratorios a causa del COVID, o porque la embarazada tiene una mayor tasa de complicaciones o de mortalidad secundarias al COVID. Pero como no dentro de los estudios no se incluyó vacunar a embarazadas, no se puede poner en embarazadas. Pero en Estados Unidos ya van 15,000 mujeres que estaban embarazadas y no sabían cuando fueron vacunadas, que se les está dando seguimiento y no han tenido ningún problema ni con sus embarazos, ni con sus productos en el momento. Entonces, a ellas se les está siguiendo para ver realmente qué va a pasar. Incluso hay muchos mujeres médicos, personal de salud que han tomado la decisión de vacunarse. Entonces, muchas entidades relacionadas con los ginecólogos han tomado diferentes posiciones y han dejado prácticamente a decisión del médico y de la persona la decisión de si se aplica o no se aplica la vacuna. La siguiente, por favor. Estos en Estados Unidos ya llevan casi un poquito más de 33 millones de dosis aplicadas. Estos son los principales eventos adversos: dolor, fatiga, cefaleas, mialgias, escalofrío, fiebre, dolor, náuseas, son los principales eventos adversos y son un poco más frecuentes, como ustedes pueden ver, en la segunda dosis que en la primera. La siguiente, por favor. Si ustedes se van a los eventos adversos serios, como pueden ver ahí en la segunda columna, son 979 eventos adversos serios versus 33 millones de dosis administradas. ¿Cuáles son los eventos adversos serios? Las lipotimias, las reacciones alérgicas, cualquier evento que haya necesitado hospitalización u observación de la persona que se aplicó la vacuna. Entonces, y a veces cuando uno se va, por ejemplo, de los pacientes que han sido vacunados, por ejemplo, y han fallecido, que a veces los grupos antivacunas dicen, se murieron 100 pacientes que fueron vacunados contra COVID, de los 33 millones de vacunas que se han aplicado.
Cuando si usted se va al registro, porque todo esto es abierto y usted lo puede revisar, si usted se va al registro del CDC y empieza a buscar los fallecidos que han sido vacunados por COVID y empieza a ver el registro, porque no está el nombre, ¿verdad? Pero usted empieza a ver el registro y dice, murió, accidente de tránsito, causa de muerte, accidente de tránsito, murió, aneurisma cerebral, murió, infarto agudo del miocardio. Entonces no son causas relacionadas con la vacuna, pero como fueron vacunados, están en la obligación de registrarlos dentro de la mortalidad que está con la vacuna, porque la obligación de ellos es, si se murió, averiguar la causa de muerte del paciente. Pero no quiere decir que esas muertes sean relacionadas directamente con la vacuna. Y aquí nos pasa mucho en el Bloom, porque yo trabajo en el Bloom, que a veces le pusieron una vacuna y después llegan que se murió por la vacuna y cuando le hacen autopsia es una hemorragia cerebral, por ejemplo, porque el niño se cayó de la cuna y el papá no dijo que se cayó de la vacuna. Entonces es más fácil a veces adjudicarlo a la vacuna que realmente a la causa realmente que es la causa de la muerte. Entonces esas cosas hay que verlas, pero nadie dice que fueron 100 los que se murieron de 33 millones de dosis que se aplicaron y que a veces ni siquiera son relacionadas las muertes a la vacuna, pero que 15,000 personas se mueren todos los días a causa del COVID-19. Entonces a veces vemos cosas malas donde no las tenemos que ver, pero no vemos el problema que realmente nos está causando el COVID-19. La siguiente, por favor. En cuanto a las reacciones alérgicas, las primeras reacciones alérgicas se publicaron el 6 de enero y empezaron a publicarse 21 reacciones alérgicas. Si quiere, pase la siguiente, por favor. Y en las reacciones alérgicas, ustedes se fijan de casi 10,000 dosis que se habían aplicado de Pfizer para ese momento. Se reportaron 50 millones, 50 casos de reacciones anafilácticas, o sea, quiere decir 5 por millón de dosis aplicadas, y en el caso de Moderna, 21, quiere decir casi 3 por 1,000,000 de dosis aplicadas. Lo que llamaba la atención en esto, si quiere pase la siguiente, es que el 90% de las reacciones alérgicas fueron mujeres y que el 80% tenía algún antecedente de alguna reacción alérgica. Entonces se empezó a investigar y se vio que la mayoría de estas reacciones alérgicas se presentaban en los primeros 30 minutos. De ahí la indicación que después de que se pongan la vacuna, se tienen que quedar de 15 a 30 minutos en el sitio de la aplicación y de que los lugares que sean centro de vacunación deben de tener un lugar donde se pueda vigilar y manejar una reacción anafiláctica, y que es más frecuente la reacción anafiláctica en la primera dosis de la vacuna. Y se le relacionó con un péptido glicerol que tiene la vacuna de Pfizer y Moderna en la capa de nanolípidos que cubren la vacuna, y que está muchas veces ese componente en los cosméticos, en los laxantes y en algunas cosas de detergentes y cosas que las mujeres tendemos a utilizar y que a veces estamos sensibilizadas a eso, y que por el peso molecular que tenía el peso de ese componente de la vacuna, a veces se sensibilizaba por eso. Entonces, entonces si tenemos la reacción o si estamos teniendo reacciones alérgicas a la primera vacuna y han sido choques anafilácticos, es una contraindicación para ponernos la vacuna. Entonces, eso es lo único, pero es raro. Quizás es más frecuente la alergia a maní o a un choque anafiláctico por otra cosa, a que nos dé un choque anafiláctico por una vacuna. La siguiente, por favor. Y estas son las contraindicaciones, por ejemplo, ¿verdad? La vacuna de AstraZeneca solo se puede poner arriba de los 18 años, no se puede poner en mujeres embarazadas y en reacciones de alergia a algún componente de la vacuna. Y las ultracongeladas, que es una de las desventajas que tiene la de Pfizer, que se necesitan unos congeladores especiales que se deben de tener a menos 70 grados las vacunas y descongelarse a la hora de aplicarse. No se pueden utilizar en menores de 16 años, tampoco en embarazadas ni en mujeres lactando.
y en historia de reacciones alérgicas significativas a la vacuna. Cuando dicen reacciones alérgicas significativas a la vacuna, quiere decir choque anafiláctico. La siguiente, por favor. Y ustedes saben que mucho se ha estado hablando también que las vacunas, que hay muchas mutaciones en Sudáfrica, en el Reino Unido, en California, en Brasil. Y lo que se ha visto de estas vacunas es que la de Pfizer y la del Reino Unido y la de AstraZeneca funcionan bien con estas mutaciones, exceptuando la del Reino Unido con la vacuna de AstraZeneca, que no funcionó bien. Y es la única que ha tenido problemas con la mutación de Sudáfrica y la vacuna del Reino Unido. De ahí, todas las demás han funcionado bien para todas las mutaciones. La siguiente, por favor. Y esto es lo que les quería compartir, pues que hasta hoy habían más de 165 millones de dosis administradas en el mundo. Estados Unidos es el país que más ha aplicado, pero imagínense que en Estados Unidos son más de 360 millones de estadounidenses y apenas llevan casi 33 millones de dosis aplicadas. Israel es un ejemplo para el mundo. Tienen el 30.17% de su población vacunada con 2 dosis de vacunas. Ellos tienen un poquito más de 9 millones de habitantes. Entonces, realmente es el país que va teniendo un mejor apego al esquema de vacunación. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver en América Latina. En América Latina, a pesar de que somos 629 millones, en total, a Centroamérica 50 millones, pero no llegamos ni siquiera a los 5 millones de dosis de vacunas aplicadas. Si ustedes ven, en Centroamérica, Panamá lleva 12,000 dosis de vacunas, Costa Rica un poquito más de 50,000 dosis, México no llega ni al 1,000,000 de dosis de vacunas aplicadas, Chile, que en poco tiempo, que apenas acaba de empezar a vacunar hace menos de 10 días y ya lleva más de 2 millones de dosis aplicadas. Brasil es el que más ha aplicado y lleva 5 millones de dosis. Y pueden ver que tenemos variedad en América Latina. Unos están usando AstraZeneca, otras las de Sputnik, otros las de Pfizer, otros están usando la China, que es Sinovac, otros están usando Astra y Sinovac. O sea que vamos a tener probablemente en la región variedad de esquemas y de marcas de vacunas. La siguiente, por favor. Y esto es lo que ya está pasando en la vida real. Ustedes pueden ver en Israel, ya están viendo una disminución importante de casos, una disminución importante de hospitalizaciones. La siguiente. En el Reino Unido, que es la siguiente, ya empezaron a ver un descenso del 25.1% de los casos positivos. También empezaron un 22% de hospitalizaciones menos, un 13.4% de menor mortalidad. Y ya ellos, pues, esta diapositiva la había hecho un poco antes, llevaban 19.6% de la población, pero para hoy ya llevan 30.1% de la población vacunada. Quiere decir que 3 de cada 10 personas tienen su esquema completo de 2 dosis en Israel. La siguiente, por favor. Y obviamente, pues introducir una vacuna de COVID en un país no es fácil, ¿verdad? No se sabe cuál vacuna va a ser más exitosa que la otra. Esperamos que todas sean exitosas a medida que se vayan aplicando. La seguridad de la vacuna en nuestros países. Tenemos un sistema eficiente para reportar los eventos adversos. Todos tenemos que colaborar en reportar los eventos adversos. La infodemia, o sea, a veces no usamos los mejores canales para informarnos, sino que cualquier cosa que esté en el Facebook le hacemos caso o lo tomamos como que es una palabra científica y a veces no lo es. La disponibilidad de las vacunas, todos, hasta los países poderosos, están con pobre disponibilidad de las vacunas, el número de dosis, la ruta de administración, la cadena de frío, vacunar a los grupos prioritarios y la politización de la pandemia que siempre nos termina afectando. Entonces, todo eso siempre tiene problemas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué desafíos tenemos con esta vacuna del COVID? La ciencia, ¿verdad? La seguridad a largo plazo. No sabemos
qué es lo que está pasando, la eficacia. No sabemos si esta vacuna va a ser como la influenza, que nos la podemos año con año o cada 5 años, o cómo va a ser. La prevención de la transmisión, no sabemos cuánto porcentaje de la población va a estar vacunada para poder decir que hasta aquí ya paramos la pandemia. La tasa de eficacia, si va a ser menor del 50 a 70, las mutaciones del virus. Nosotros aquí como país, hace poquito publicó la revista Alerta, la Universidad de El Salvador está haciendo evaluaciones de las mutaciones, y nosotros teníamos 6 mutaciones en el país, pero todas las mutaciones eran mutaciones no agresivas, ni que afectaban la transmisibilidad, ni la letalidad, ni la tasa de virulencia, sino que eran mutaciones comunes, no teníamos ninguna como los otros países. La logística, ¿verdad? La confianza en la vacuna, en la producción, la distribución, asegurarnos que si nos ponemos una vacuna, vamos a tener la vacuna de la siguiente dosis, que eso sí ha tratado el Ministerio de Salud de garantizar de que el que se vacune va a asegurar su segunda dosis, ellos van a guardar la segunda dosis para el que se vacune con la primera dosis. Han fortalecido los sistemas, los centros de vacunación, todos los han remodelado, les han dotado de buenos freezers, de fortalecimiento de la cadena de frío. Yo creo que en eso sí hemos ganado un poco. La asignación, hacerlo de las primeras líneas y obviamente los costos, eso va a tener un costo para todos los países. La siguiente. Y obviamente las vacunas no salvan, lo que la vacunación lo hace. Si nosotros tenemos la disponibilidad de tener la vacuna en el país, lo que tenemos que hacer es aplicárnoslas. A medida que la mayoría de la población se vacune, es la única forma que de poco a poco vamos a poder volver a la normalidad. Bueno, esto es lo que yo les traía y estoy pues dispuesta a contestar las preguntas a la medida que yo pueda contestarles lo que ustedes tengan en duda de poderles responder. Muchas gracias, doctora Dueñas. Es interesante realmente el poder conocer todo este proceso, ¿verdad? Que no es un proceso, como decía, sacado de la manga de la camisa, un proceso que ha venido trabajándose por varios años, ¿verdad? Que fue acelerado debido a todas las consecuencias que se venían viendo con respecto a la pandemia de COVID. Una de las preguntas es respecto a si presenta la vacunación, ya sea no mencionan cuál de las vacunas, pero si va a dar complicaciones o se ha visto complicaciones en pacientes con hipertensión o con problemas cardíacos. No, todos los estudios incluyeron pacientes hipertensos, eso sí, controlados, cardíacos controlados, diabéticos controlados, y en ninguno hubo ninguna complicación y todos demostraron buena levantamiento de anticuerpos y efectividad con la vacuna. Así que se la pueden poner sin ningún problema. Ok. Otra de las preguntas es, decían si el objetivo de colocar, si se debe de colocar a aquellos que ya pasaron la enfermedad, que en teoría ya la evolución natural de la enfermedad les hizo formar anticuerpos, pero que si eso deberían o no vacunarse, o sea, cómo tomar ese proceso. Al que le dio COVID debe de vacunarse, porque lo que se ha visto en los estudios, tanto en China, en Europa, en Estados Unidos, es que pasados 6 meses la enfermedad, los títulos de anticuerpos post-enfermedad disminuyen. Y sobre todo, acuérdense que cuando a usted le da COVID moderado, grave o severo, son los que levantan más títulos de anticuerpos. Pero los que hacen COVID leve o moderado, muchas veces los títulos de anticuerpos son bajos o no hacen títulos de anticuerpos. Entonces, esos no tienen garantía de que puedan tener, defensas adecuadas y tienen mayor riesgo de una reinfección. Y los que hicieron títulos de anticuerpos porque les dio COVID moderado, severo o grave, la inmunidad es 6 meses. A los 6 meses se va perdiendo. Entonces no tiene garantía, sobre todo ahora con las mutaciones, porque el riesgo es que venga una variante que mute
y que usted vuelva a reinfectarse de esa variante, como está pasando en Manaus, en Brasil. En Manaus, en Brasil, el 70% de la población ya le había dado COVID. Y ahorita están con un brote como que hubiera sido la primera vez por la variante que entró y la mutación que ellos tienen ahorita. Entonces, se ha visto que tanto en el estudio de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, vacunaron a los pacientes que ya les había dado COVID. Y los títulos de anticuerpo son mucho mayores y más efectivos en cuanto a la neutralización que los que no les había dado COVID. Entonces, la indicación es que se vacunen. Ok. Otra pregunta dice, usted menciona que en la tercera edad se disminuyen los efectos secundarios. ¿Y por qué 10 países del mundo han decidido no aplicar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65? No, pero no ha sido por los efectos secundarios. En Italia y en Alemania, ellos decidieron no vacunar con esa porque ellos tienen otra vacuna, tienen la de Pfizer. Entonces ellos escogieron vacunar con vacuna de Pfizer a los mayores de 65 años de edad porque el estudio de Pfizer incluyó más adultos mayores y demostraron mayor inmunogenicidad en el adulto mayor. Entonces dejaron la vacuna de AstraZeneca para personas menores porque tenía menor inmunogenicidad en mayores de 65 años. Entonces ellos tenían las dos vacunas y escogieron la mejor para los mayores de 65 años y dejaron la de AstraZeneca para los menores de 65 años. Los países que no tienen otra opción y solo tienen una sola vacuna de AstraZeneca, siguen poniendo la vacuna de AstraZeneca sin restricción de edad, como lo sugiere OMS y la EMEA, porque no quiere decir que la vacuna sea mala. De hecho, les presenté 2 diapositivas donde la titulación de anticuerpos es buena. Lo que pasa es que no es tan buena como la de Pfizer. Entonces, en los países que tienen la disponibilidad de las 2 vacunas, pueden escoger dejar la de Pfizer para los mayores de 65 años y la de AstraZeneca para los menores de 65. Pero en los países que no tienen esa opción de tener 2 vacunas o cantidad de vacunas suficiente, pueden poner la de AstraZeneca, pero no es por los eventos adversos. Todo lo contrario, la de AstraZeneca tiene menos eventos adversos que la de Pfizer. Ok, gracias. Hay una pregunta, yo recientemente vi una noticia hablando de la de AstraZeneca. Habían comenzado a vacunar a niños y aquí tiene una pregunta, dice, en el caso de los bebés, ¿todos pueden ser vacunados o desde los recién nacidos? Realmente. No, la vacuna no está aprobada para niños. La noticia que leyó y que salió hace 2 días fue que Oxford con AstraZeneca acaban de empezar a correr su estudio en niños. Acaban de aperturar menores de 2 años, de 2 a 6 años y de 6 a 12 las cohortes para empezar a incluir niños en el estudio fase 3. O sea que apenas van a empezar a incluir, a reclutar niños y vamos a ver de aquí a unos meses qué es lo que va a pasar, pero no están aprobadas todavía, ni siquiera se han empezado a hacer los estudios. Okay, esa es la pregunta de Brenda Ardón. Stephanie Ramírez pregunta, ¿y una mujer embarazada se la puede poner sin ningún problema? No, eso queda a criterio del ginecólogo y bajo riesgo-beneficio, porque la indicación de los productores de la vacuna dice que no está aprobada para embarazadas, pero si es una embarazada con riesgo, muy probablemente su ginecólogo le va a decir que se la ponga, ¿verdad? Okay. Otra pregunta, dice, si personas con cáncer pueden colocarse la vacuna. Sí se las pueden poner. El problema ahí no es de eventos adversos, el problema va a ser de inmunogenicidad. En los pacientes con cáncer o con inmunocompromiso, el riesgo va a ser que la inmunogenicidad no va a ser buena probablemente, o sea que probablemente ese 100% para otra persona, para alguien con cáncer o con inmunosupresión, probablemente va a ser del 60 o del 70%, o sea, no se sabe cuánto va a responder.
Bueno, aquí las preguntas son básicamente con enfermedades crónico-degenerativas, porque están preguntando pacientes con problemas renales o con diabetes tipo 2, si son pacientes con diabetes tipo 2 y pacientes de tercera Todas, edad. la- todas las comorbilidades se pueden vacunar. Diabéticos tipo 2, hipertensos, asmáticos, insuficiencia renal crónica, VIH controlados que tengan un buen conteo de CD4, se pueden vacunar, esclerosis múltiples, todas las enfermedades autoinmunes, todos pueden colocarse la vacuna. Ok. Preguntan acá en cuanto a la garantía de que los anticuerpos duren 6 meses con los que están que han padecido enfermedad de COVID. Dice si aún estamos en estudio, ya que al inicio se dijo que duraban nada más 3 meses. Entonces creo que la pregunta es como el hecho que ahora se hable de 6 meses y antes de 3 meses de la duración de anticuerpos con la enfermedad. Lo que ¿Tiene la... pasa, lo que pasa es que la duración de los anticuerpos post enfermedad depende de la respuesta inmunológica de cada persona y del tipo de enfermedad que le dio, ¿verdad? Entonces, eh, no hay una regla específica de cuánto duro. Lo que sí le puedo decir es que la enfermedad no tiene la capacidad de darle, porque acuérdense que para COVID hay 3 tipos de respuesta inmunológica: IgG, IgM, anticuerpos neutralizantes y las células de memoria, la T y B. Entonces, a veces uno puede tener IgG, IgM alta, pero no tiene anticuerpos neutralizantes y no tiene células T de memoria. O sea que no es una sola respuesta inmunológica. Por eso es que es tan necesario ponerse la vacuna, porque al vacunarse garantiza las 3 respuestas inmunológicas. O sea, una respuesta inmunológica robusta desde las 3 perspectivas que uno necesita para poder controlar el virus del COVID-19. Ok. Otra pregunta es, cuando se habla de pacientes alérgicos que no se pueden administrar la vacuna, ¿qué tipo de alergias incluye? O sea, como esos criterios para no administrar cualquier tipo de vacuna, ¿verdad? Creo que se Sí, está refiriendo al punto de que se sí, habla. o sea, si es alérgico a alimentos, a medicamentos, se puede vacunar. Y de hecho, solo si es usted alérgico a algún componente en especial, por ejemplo, el proteinglicol que sería raro porque es una alergia extremadamente rara, pero si usted ha tomado Miralax, por ejemplo, que es un laxante que tiene ese componente, y le dio una reacción anafiláctica al Miralax, muy probablemente la vacuna de Pfizer le va a dar reacción anafiláctica, porque lleva ese componente. Entonces ahí se tendría que poner la vacuna de AstraZeneca o esperar que venga otra marca de vacuna para poder vacunarse. Pero prácticamente son bien pocas cosas las que tienen esos componentes y tendría usted que haber tenido una reacción alérgica severa a algún cosmético como para poder decir que no se va a vacunar. Ok. Bueno, la última, es decir, las personas que no se ponen las 2 dosis de la vacuna pierden la inmunidad de la primera dosis y tendría que repetir el proceso, o sea, reiniciar la vacunación. Hasta ahorita la indicación es ponerse 2 dosis de vacuna, ¿verdad? Porque los estudios han hecho con 2 dosis. Más adelante probablemente van a haber estudios que digan que con una sola dosis sea suficiente. Pero ahorita la indicación es 2 dosis porque con la de Pfizer, por ejemplo, se vio que la protección baja hasta el 50% si usted se queda con una sola dosis. Lo que sí se ha visto, porque por ejemplo con el estudio de Pfizer, hubo gente que por alguna razón se retrasó en su segunda dosis e incluso el intervalo fue hasta 42 días. Entonces sí se ha podido ver que aunque uno se retrase por alguna razón que usted no pudo llegar a su segunda dosis, tienen que ponerle la vacuna, ¿verdad? Si usted no llegó al 21 día o al 28 días porque algo pasó e imposibilitó que usted llega y le tienen que poner en el día que llegue su segunda dosis. Peor sería perder la segunda dosis. Ujú.
Bueno, quizás algo importante que creo que ya están preguntando es el uso de mascarilla, o sea, cuánto tiempo después, o sea, se debe de alguien después de la vacuna, de su segunda dosis, retirar mascarillas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más la vamos a usar aún después de la vacunación? Lo que pasa es que para poder retirarnos las mascarillas y todo eso, tendría que estar vacunado el 70% de la población. Entonces, cuando esté vacunado el 70% de la población, vamos a volver a la normalidad y a quitarnos todas las cosas que ahora utilizamos. Mientras no se dé eso, lo más recomendable es seguir utilizando la mascarilla. Ok, bueno, muy bien. Creo que hay algunas preguntas que tienen que ver con la tecnología ocupada. Quizás cuando entraron, algunos de los que están preguntando no lo vieron, lo retomaron, la doctora lo retomó al inicio, hablando de que no ha sido una vacuna elaborada rápidamente. Ella lo explicó acerca de dónde viene el desarrollo de la vacuna como tal, ¿verdad? Creo que para todos los que no pudieron ver el inicio de la conferencia, se va a colocar el video, va a quedar a disponibilidad también para que ustedes lo puedan volver a ver a través en el canal de la universidad, el canal de YouTube de la universidad, ahí puedan encontrarlo también. Entonces, espero que toda esta información realmente, creo que cada quien tiene un punto de vista en cuanto a si debe vacunarse o no debe vacunarse. Creo que algo importante que hemos de tomar en cuenta y ver la historia hacia atrás, cuáles han sido todas las enfermedades inmunoprevenibles que hemos tenido como humanidad y las ventajas que ha sido a través de la vacuna. Quizás mucho se escucha acerca de que a veces tomamos otros riesgos mayores que vacunarnos, ¿verdad? Y a veces hay gente que dice, no me la voy a poner porque no sé, y a veces alguien toma otros riesgos mayores que la misma vacuna o el hecho mismo de ponerse a saber si me voy a enfermar de COVID y si cuando me dé me voy a enfermar de una manera en la que voy a ser asintomático o en la que voy a ser como un paciente leve o puedo llegar realmente a ser un paciente con una enfermedad grave que necesita hospitalización o una intubación en el caso extremo. Entonces yo creo que la valoración es importante acerca de lo que cada uno puede hacer, pero la educación que debemos de hacer y a través de la importancia de desarrollar este conversatorio con la doctora Dueñas es que veamos desde la parte científica, a través también de los estudios científicos, y no solo basándonos en lo que dice alguien o en lo que escuchamos realmente, sino en lo que se está haciendo a través de los estudios también de cada una de las vacunas y de las fases. Podemos hablar acerca de una inmunidad y, como lo decía ella, no podemos decir ahorita en cuánto tiempo hay que hacer una revacunación o nos toque otra vez vacunarlos, porque es un proceso, estamos conociendo de la enfermedad, estamos conociendo acerca de muchas de las variantes mismas del virus, pero también estamos viendo cómo la vacuna, en la medida que se va aplicando, está desarrollando esa oportunidad de que las complicaciones no se presenten, ¿verdad? Nadie dice que no se puede enfermar y creo que eso hemos quedado claro, ¿verdad? En que puede encontrar el COVID, pero lo que estamos realmente evitando con todas las vacunas es la gravedad de la enfermedad, llegar a la hospitalización y eso son de lo que se busca con ellos. Así que vamos a tener oportunidad quizás más adelante de seguir conversando en otro momento, más quizás cuando estemos en aplicación, primero Dios, de la vacuna ya en nuestro país y eso pues ir viendo ya nuestros propios estudios también como país, ¿verdad? Así que les agradecemos a todos los que han estado conectados con nosotros a través de las diferentes redes sociales, de las diferentes plataformas, a los que han estado también acá. Y doctora, gracias nuevamente por este tiempo que ha dedicado para nosotros como Universidad Andrés Bello. Agradecerle y que vemos que usted pueda despedirse de los que han estado conectados. No, para mí fue un gusto y quizás algo que me faltó comentarles es que cuando venga la vacuna y algo que siempre me preguntan es, por ejemplo, si a ustedes les dio COVID y el COVID fue leve o moderado, tienen que esperar 3 semanas para poderse vacunar.
Y si fue una enfermedad grave que necesitó utilizar anticuerpos monoclonales o les pusieron plasma convaleciente o usaron inmunoglobulinas, por ejemplo, tienen que esperar 3 meses para poderse vacunar, porque es una pregunta que siempre hacen, ¿verdad? Entonces eso es nada más tener esa precaución y que incitarlos a que se vacunen porque es la única forma que van a tener de protegerse y evitar alguna complicación si no les ha dado COVID o si les dio, que puedan reinfectarse en el caso de alguna mutación. Así que no, fue muy bueno estar con ustedes y a ver cuándo me invitan otra vez. Queda abierta la invitación para este tema y otros temas interesantes ahí como de la jefa de infectología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, realmente una excelente pediatra también, así que gracias y las felicitaciones pues que también han colocado ahí por parte de los que han estado conectados. Así que gracias doctora, gracias a todos, nos despedimos y esta información va a quedar para disponibilidad también de todos próximamente en la página y en el canal de YouTube de la universidad. Muchas gracias, nos despedimos. Feliz noche a todos y bendiciones. Buenas noches, cuídense. Gracias, doctora.